Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María Canadá. Hoy tenemos un invitado súper especial, es el padre Jorge Amaro, director de Radio María Canadá. Él hoy nos va a compartir varias experiencias de su vida y sus encuentros con Dios y bueno, muchas cosas más interesantes con las que nos vamos a poder nutrir el día de hoy. Bienvenido, padre, ¿cómo ha estado? Bien. Sigo bien por aquí. Gracias por aceptar la invitación, padre, y esperamos tenerlo en más entrevistas porque los oyentes se van a dar cuenta que aquí tenemos una persona que tiene mucho conocimiento, no solamente de la fe, sino también temas que unen la fe y la historia y que nos pueden nutrir el alma y también nuestro conocimiento de global. Entonces, qué rico tenerlo acá, padre. Gracias. Bueno, padre, entonces vamos a contarle a la gente un poco de dónde es el padre, un poquito como la biografía. Entonces, cuéntenos, padre, usted es de Portugal, ¿verdad? Bueno, sí. Pero ¿en qué parte de Portugal nació y cómo inicia este camino de fe, padre? Bueno, como has dicho, no soy un extraño en esta institución. Por eso ya la gente me conoce, pero no creo que en inglés para la radio de Irlanda, Radio María de Irlanda, sí ya me han hecho una entrevista a nivel personal de la vocación, pero en español todavía no. Bien, pues yo soy portugués, sí. No muy lejos de la frontera con España, a altura de Ciudad de Rodrigo, que es la ciudad más cercana a la frontera. Fuentes de Oñoro sería el pueblo de frontera, con Vilar Formoso por parte de Portugal y Fuentes de Oñoro por parte de España. Son prácticamente el mismo pueblo, dividido por la frontera. Una frontera que ya no existe, porque en Europa, desde Portugal hasta la Rusia, se puede viajar por tierra sin que ninguna frontera te pare. Ok. Pues es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea. Bien, pues yo sí, nací y crecí en Portugal, en el seminario menor. Yo me fui al seminario con 10 años en Fátima. Y en Fátima me ordené en el 85, o sea que hace 39 años. Padre, muy joven, a los 10 años, pero el padre viene de familia católica. Claro, si eso, y eso era lo normal. En aquella época. Sí, eso era lo normal, los seminarios menores, que la Iglesia dejó de tenerlos, al menos en Europa ya no los hay, pero en Europa hay unos seminarios menores de fútbol. Okay. Y eso lo digo yo, seminarios menores de fútbol, porque hay escuelas, los clubes más importantes, los tres más importantes de Portugal, Oporto, Benfica, Sporting. Los dos que conozco más importantes de España, Real Madrid y Barcelona, tienen escuelas. Okay. O sea,
colegios internos, Sí. donde el chaval entra a la edad de 10 años o antes de los 10 años. Tiene Ok. escuelas primarias donde los chavales entran a la edad de 6 años, o sea, antes de los 10, que tiene toda la escuela allí. Todo lo que es la escuela Sí. la tiene allí. Son alumnos internos, viven en el seminario. En el seminario no, viven en el... No, en el es un seminario no. Es un seminario de fútbol. Es un seminario de fútbol, sí, Es exacto. un seminario de fútbol. Ajá. O sea, los grandes Messi y Ronaldo vienen de estas escuelas. Sí. O sea, no es Son que internados, como son internados. son internos, pero es igual a la escuela nacional. O sea, es la escuela nacional, pero un colegio interno. Ok. Es un colegio interno donde ellos viven allí, juegan al fútbol todos los días. Están entrenando más de todo una el hora, tiempo. todo el tiempo entrenan. Además que son buenos alumnos, porque además si no son buenos alumnos los echan. Y esto es toda la escuela primaria, toda la escuela secundaria. Y al final de la escuela secundaria tú tienes ya cerca de 18 años, si eres muy bueno ya está, tu vida Ya está están hecha. preparados. O sea que los grandes, eso, el tiempo de Pelé, cuando los futbolistas venían de la calle, los futbolistas vienen de una academia. Es una academia de fútbol. Y esta academia de fútbol no los quiere grandes. No, Porque están desde pequeños los entrenan. De pequeños los entrenan, los quieren pequeños. Y así era la vocación sacerdotal. Ok. Así era. Ok. Ajá, De desde pequeños se tuerce el pepino, porque luego ya cuando la sociedad te ha comido el coco, como se dice en España, de tantas formas, Sí. y al final tú de joven, ya, o sea, que hace falta ser muy maduro, si no eres orientado de niño. Sí. Cuando llegas al final de la escuela secundaria, por Dios, tienes la cabeza tan llena de sociedad de consumo, de tantos valores que no son valores cristianos, y por eso la mayor parte abandona la iglesia, porque termina la confirmación y adiós a la iglesia, adiós a la escuela y adiós a la iglesia. Tú me dirás cómo van a surgir vocaciones de esa forma, sino las formas de Desde pequeños. pequeños. Y a nosotros no se nos pedía que para estar en el seminario, solo se nos pedía esto, que no descartes la vocación, en el caso mío, misionera. No descartes la vocación de sacerdote misionero. Si la descartas, entonces sí, vete, porque no estás en un sitio equivocado. Pero si tú no la descartas, o sea que tú ves la posibilidad, no es que estés seguro. ¿Quién está seguro a la A edad esa edad, de 10 años, 11, 12, 13? Nadie está seguro. Pero no descartes esa posibilidad. Ok, Si descartas sí. esa posibilidad, conscientemente, honestamente, no tendrías que estar allí. Y de hecho, nosotros hemos entrado ahí casi unos 100 y salió yo. Los demás fueron saliendo. Al momento en que se descubrieron que aquella no era su vocación, se fueron marchando. Ok. Pero yo lo que digo es esto, que la iglesia no cree, la iglesia pues se cree muy moderna muchas veces, no cree porque un niño, ¿qué sabe un niño? Bueno, pues cuando el niño ya está formatado por la sociedad, me dirás tú ahora si consigues tú deshacer toda esa formatación dañina No, y inculcar la vocación ahora. Ahora demasiado tarde. Ahora estos chavales van a poner en práctica todo lo que han aprendido, las malas cosas, ¿verdad? Todos los valores de la sociedad, y cuando ya estén resabidos, cuando ya estén machucados, ahora sí que pueden considerar la vocación sacerdotal, y la consideran a la edad de ¿qué? De los 30, y es lo que vemos aquí hemos entrevistado a los nuevos sacerdotes que han sido ordenados este año, todos de 30 para arriba, de 30 para arriba. O sea, ¿por qué? Porque primero fueron jóvenes, pensaron como piensan los jóvenes de este tiempo, no sin ninguna formación religiosa, luego vieron
el sinsentido de ciertas vidas y al final reconsideraron que al final esta es su vocación. Pero si hubieran sido Educados desde educados más temprano. desde temprano, no hubiesen sido machucados por la sociedad, no se les hubiese informatado y lavado la conciencia con los valores que la tele vomita y las radios y el mundo. Y el desafío de la circundante. adolescencia, padre, además. Los desafíos de la adolescencia, que Sí. ser adolescente es Una todo un adolescencia, desafío, un reto. Sí, ya lo es, pero sin los valores cristianos, pues más recto es. O sea, porque los valores cristianos pues te defienden un poco, te defienden de ciertas cosas, pero estos pues no están defendidos, y si no tienen una buena formación de la familia, ahí se caen, se dan mil y un... se hacen daño y luego al final igual puede reconsiderar, recapacitar. Yo digo esto porque el seminario menor, yo lo veo el valor, del seminario menor, y yo no he perdido nada con estar fuera. Yo siempre he vivido en el seminario. Sí. Y luego yo tenía 3 meses de vacaciones para estar fuera. Y luego yo he tenido experiencias como cuando fui militar 2 años, ahí estuve fuera, apartado por completo. Sí. Cuando estuve aprendiendo inglés en Inglaterra, cuando estuve haciendo un curso de psicología y espiritualidad, cuando estuve en Jerusalén, cuando estuve en una parroquia 3 años, yo ya he tenido experiencias de estar fuera, o sea que no he perdido nada. Y el último año de la escuela secundaria, no teníamos escuela en el seminario, íbamos a una escuela normal, y donde estaba todo el día, o sea, íbamos por la mañana, veníamos por la tarde, noche. Y eso, iba a la escuela normal con los demás, y no vi que los demás tuvieran ventaja sobre mí. Vea que nosotros, los seminaristas, estamos más ordenados, más disciplinados, más maduros también. En la fe, sí, claro. No solo en la fe, en todo, sí, porque no hay valores cristianos y valores humanos. Si eres maduro en la fe, eres maduro psicológicamente. Sí, es cierto, es cierto. Padre, interesante. Yo recuerdo este domingo que estuvimos en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en un evento de Radio María que se llama... Guadalupe. Ajá, de Guadalupe, que se llama Maratón, la maratón de Radio María. Y el padre en la Eucaristía nos contaba que a la edad de los 6 años sintió como ese despertar, ese llamado. Y fue dentro de todo este ejercicio del seminario, ¿no, padre? Porque pues, es decir, a mí me causó impresión. Yo decía, ¿cómo es posible que uno a los 6 años empieza ese despertar? Pero eso solamente lo puede hacer pues Dios, y a través de todo lo que usted nos está contando, a través de esa formación, de ese apoyo de los padres, pero que también al entrar, ya después a los 10 entra el padre al seminario y empieza pues todo este recorrido, pero antes de llegar a ese seminario, a los 6 ya el padre sentía ese llamado, ¿no? Y eso era... ¿por qué? O sea, ¿el padre estaba en los grupos de la parroquia o cómo participaba? O sea, ¿cómo era ese en la momento? parroquia era... yo no sé cuándo empezaba a ser monaguillo, pero he sido casi monaguillo, sacristán. Yo me recuerdo a las 6 de la mañana, me levantaba y a las 6 de la mañana tocaba los sinos para la misa. Sí. Pero esto... Mi vocación, yo soy 3 cosas, soy sacerdote, religioso, misionero. Las pongo por orden de importancia para mí. Sí. Son misionero, religioso, sacerdote es la última. Ok. Esta es la orden, por orden de la importancia que les doy yo. Sí.
Por eso, porque el sacerdocio viene como al final, lo primero es lo misionero. A los 6 años, entrando en la escuela primaria, pues yo no tuve kindergarten ni cosas de esas, yo andaba por la calle, o sea, el kindergarten era la calle. Sí, sí. Y claro, cuando entré para la escuela no sabía ni una letra ni un número, nada, sabía nada. En ese primer año visitó la escuela un misionero. Y ahí es, o sea, y yo esto, porque yo he visitado muchas escuelas, yo creo que habré visitado más de 1000 escuelas. Wow, en el mundo, Más, padre, sí. Sí, sobre todo en España y Portugal. Aquí en Canadá también he visitado algunas. Sí. Pero sobre todo en Portugal y en España, yo me pasé de norte a sur, de este a oeste. Me conozco toda España, todo Portugal. Y he entrado en muchas escuelas primarias y secundarias. Muchas. Sí. Porque yo creo en ese servicio, porque mi vocación nació de ahí. Sí. O sea, un misionero nos habló de África y luego otra cosa, o sea, cuando después de mi ordenación, el superior te pide, el primer destino, te pide que le des 3 países. Okay. 3 países. Para hacer la misión. Para hacer la misión, y ellos eligen uno de los 3. Bueno, yo, como mi vocación misionera nació con el pensamiento en África, yo puse 3 países de África para que no fuera... Para que no hubiera opción de que no fuera América no descartaran Latina. África. No. Que no descartaran África, sería África. ¿Y qué países fueron, padre? Etiopía, Sudáfrica y Tanzania. Okay. Y salió el primero. Etiopía. Wow, ajá. Porque vino un misionero de África y nos habló de las aventuras de África, y eso fue la primera cosa. Sí. Después, yo creo que lo que amparó esta vocación misionera fueron cosas que no tienen nada que ver con la misión. No tienen nada que ver con la misión. Son las películas western. ¿Y cómo es esto, padre? Y los tebeos. Ajá. Sí, yo la única literatura que leía eran los tebeos. O sea, si se llaman en español tebeos de westerns, de cowboys. Ok, sí. Tebeos de cowboys. Sí, las telenovelas de los vaqueros. Sí, de los vaqueros. De los vaqueros, ajá. Y o sea, que ves los dibujos y ves lo que están hablando. O sea, ¿sí? Están hablando. Ajá. Esa era mi literatura. En cuanto aprendí Padre, a leer. ¿cuántos años tenía cuando viajó a Etiopía? ¿Cuántos años tenía? Ya tenía cerca de los 28, con 28 me ordené, o sea, a los 29, 30, casi 30, ya 30, porque estuve 2 años de servicio militar, así que ya eran 30. Ya eran 30. Entonces, entonces ya aprendió. ¿Cuál es el idioma en Etiopía, padre? ¿El árabe? El idioma ¿cuál? Es de la familia del árabe y del hebreo, una lengua semítica. Ok, y entonces el padre aprendió. Claro, si no en aprendes... 2 años. Pero es si que acá no hay algo aprendes... interesante, padre. Resulta que el padre habla. El español lo habla muy bien, pero entonces vamos a hacer ese recorrido interesante, padre. Entonces usted llega a África, vive allá 2 años, está en Etiopía, aprende este idioma mixto árabe-hebreo, ¿sí? Y después entonces, España, ¿qué pasa? ¿Después viaja a España o después se va para Irlanda? No, espérate, o sea, España, yo estudié en España. Ok. Yo estudié en España. Primero fue España, padre. Claro. Claro, primero fue España. Claro. Sí, primero fue España. ¿Cuánto tiempo, padre? Yo estudié en España, pues, 2 años de filosofía en Lisboa, luego el noviciado en Valladolid, Ajá. 1 año, y luego 4 años de teología. En España. En España. Ok. Y luego, después de venirme de Etiopía, estuve 3 años trabajando en España, o sea que España tengo muchos Claro. años.
es como su segundo país, ¿podría Sí, decirse? sí, sí, Co- sí, Sí. bueno, está al lado. Padre, entonces España. Y el inglés, en dónde aprendió inglés? ¿En En Irlanda? Inglaterra, En Inglaterra. en ¿Y Inglaterra. cuánto tiempo vivió en Inglaterra, padre? Bueno, una vez, un año para el Ujú. inglés, luego me fui a la mili a hacer el servicio militar como capellán y luego a Etiopía. Luego ya más tarde volví a Inglaterra para ese cursillo residencial de 2 años se llama en inglés Psycho-Spiritual Counseling. Ajá. Es psicología y espiritualidad para aconsejamiento psicológico y espiritual Ok, de pero la gente. divino todo eso, padre, qué rico poder estudiar algo que a uno le gusta y bueno, Buah, no, ¿no? no me gustaba. No, De niño no, pero no, de ya niño, luego ya uno sí, crece. ya, exacto. Padre, y el italiano, porque también habla italiano el padre Jorge, Porque entonces, ¿dónde? el orden religiosa es italiana. Ah, Nació ok, en Turín. ok. Y yo el ¿Es italiano, obligatorio para los sacerdotes? ¿No es obligatorio? no, hay muchos que no lo saben. Sí, Pero a mí, como me gustan las lenguas y como cuando fui a Etiopía, las monjas de la misión ujú, no sabían inglés ujú, y no sabían la lengua local. ok. Así que la única forma de hablar con ellas era italiano, porque eran Sí, italianas. además que el italiano, Y pues luego es muy nuestros parecido al sacerdotes, la español. mayor parte son Mm, italianos. Y ok, hablaban entre ellos en italiano. En las reuniones y todo hablaban italiano. Yo ya lo entendía. ok. Así que con el tiempo empecé hablando italiano, precisamente en Etiopía, porque yo no estuve, o sea, yo visité Italia, pero no estuve nunca un mes en Italia, ni siquiera. Padre, pero Habré eso también estado días. eso es un don, eso es un don, es una virtud, porque es que hablar, su idioma nativo, portugués, después entonces español, las lenguas de Etiopía, entonces hebreo, hebreo y árabe, No, inglés, ese se llama amárico, italiano. que es una lengua semítica parecida al hebreo y al árabe, Ujú. y tiene sus caracteres propios, que son 298. O sea, Hay que una, aprender el o sea, alfabeto una primero, locura. sí, Y más italiano. Y de italiano. casualidad Son francés, 5. padre. Estudié francés, pero y lo entiendo, pero Sí. nunca me ha hecho falta. Ajá. Y yo recuerdo un tiempo, al final de la filosofía, Ujú. que yo hablaba más o menos bien francés, pero nunca lo necesité. Sí. Y las lenguas, pues, si no las usas, se Se pierden. pierden, pero el padre sí las usa y las usa. Estas sí, Las las está 5 sí. usando, las usa todo Sobre el todo tiempo. aquí en Toronto, lo bueno de Toronto es que yo diariamente uso 4 lenguas. Diariamente uso 4 lenguas, sí. En Toronto, En sí. Toronto, sí. Italiano, español, Portugués inglés y y inglés. portugués. Sí, sí. Diariamente uso 4 lenguas. Me paso de una a otra. Aquí en la radio 3. Ujú, Y exacto. luego se hablo Ya con la con la familia, con familia. O los... si voy a celebrar una misa en una iglesia portuguesa, pues ahí está el portugués. Claro, Así padre, o sea, por eso es que usted no pierde 4 lenguas claro, diariamente, 4 sí. lenguas diariamente. Y es que yo lo he escuchado hablar bueno, no, en portugués creo que no, pero sí en En italiano, en portugués español, en no. inglés, yo a veces aprendo más español con el padre Ah, Jorge que bueno. con el español que tengo actualmente. Es impresionante, Bueno. padre. Padre, y es que quería también, bueno, en todo este recorrido que ha hecho, hay algo que al padre, aparte de los idiomas, que es una virtud que usted tiene y esa facilidad, hay otra virtud que tiene y es que al padre le encanta escribir. Hay una Ujú. parte Esa es una vocación esa es que le he otra. descubierto más tarde. Ok, Más tarde. y esa vocación, padre, ¿cuándo empieza ese deseo de escribir? ¿En qué momento empieza ese? 2012, o sea, yo ya había dejado Etiopía, ya había estado aquí y luego ya había estado en Inglaterra y luego estaba en Portugal
Y escuché al Papa Francisco que decía que la Internet es el sexto continente. O sea que hay mucha gente que se encuentra en Internet, está el momento en las redes sociales, Sí. que se encuentran en Internet, mucha gente se encuentra en Internet que no verás nunca en la iglesia. Entonces habrá que evangelizar el Internet. Por eso me ha salido la idea de hacer un blog en 2012 Sí. en portugués. El blog se llama Misión Itinerante, Sí. porque así he visto yo mi vida. O sea, siempre de un lado a otro. Yo he estado ya en varios países y bueno, veo mi vocación como dejar la vida por el mundo en pedazos repartida. Este es mi slogan. Dejar la vida por el mundo en pedazos repartida. Sí, ok. O sea que no vivo toda mi vida en un sitio. Por eso a los 10 años yo le dije a mi cura párroco, o misionero o nada, porque él me quería hacer cura diocesano. O sea, me quería enviar al seminario diocesano. Yo le dije, no, o misionero o nada, a los 10 años. A los 10. Porque, ¡Qué claro, carácter, padre! O sea, porque usted ya había lo visto tenía. ese misionero. Claro, el de África. Y luego sí. no te he contado lo de los westerns, las películas de vaqueros. Las películas de Me vaqueros. Eso influyó. influenciaron, Eso influyó. sí. ¿Por ¿De qué, forma? padre? ¿De qué Pues, forma? La forma es lo siguiente: cuando tú ves una película de vaqueros, tú ves el vaquero que va a una ciudad. Esto Sí. es el paradigma es siempre lo mismo. Sí. Un vaquero que es una persona muy justa, muy honesta, muy sabia, no dado a la violencia, sino que Al rescate. al rescate y al defenderse. Y luego una persona calma, que lucha por la justicia Sí. y la verdad. O sea, él va desinteresadamente, va a una ciudad y esa ciudad está acogida por bandidos. Sí. Eso es, Esa es el paradigma de todas las películas Sí. y todavía son las películas que más me gustan Las de vaqueros. son los de vaqueros. Padre, genial. Y entonces llega y ve que el pueblo está todo lleno de miedo de estos vaqueros, que cualquier cosa matan, ni asesinan, ni tienen la ciudad cogida de miedo. Este empieza a infundirles ánimo y coraje, les enseña a luchar, les enseña a que se defienden ellos mismos, y claro, al final él consigue, con la ayuda de la gente, a echar los vaqueros. Sí, los vaqueros malos. Los vaqueros malos, los bandidos. Los bandidos, los bandidos. Y luego el final de la película es donde está el asunto. O sea, al final de la película, durante la película a veces conoce una chavala, se enamoran, o ella más de él que él de ella, y luego al final, después de haber rescatado la ciudad, le quieren dar la estrellita de sheriff. Sí. Y la chavala quiere casarse con él, o sea, esta verdad, quedarse allí. Y él siempre se marcha. Él siempre quiere seguir su misión, su llamado. Siempre se marcha. Yo me pregunto, pero si ella es tan guapa, será tonto, será tonto. ¿Será tonto? ¿Qué le pasa? Y digo, ella es tan guapa y le dan el poder, será el sheriff de la ciudad, tiene la ciudad y luego y es popular, tiene las alabanzas del pueblo. Y se marcha, y tú lo ves él cabalgando hacia el oeste, y luego igual lo ves, cuando son series, lo ves en otra ciudad haciendo lo mismo. O sea, ¿y por qué no se queda? Ahí eso me pregunto, ¿por qué no se queda? O sea, ¿qué es lo que...? Y esto fue, claro, como... resonando en la vida del padre. ¿Por qué no se queda? Luego No he visto, no pues, se que el establece. misionero es un poco como el vaquero, solo y también por la justicia y la verdad, solo que tiene una motivación también, es la de evangelizar, la de la justicia y la verdad también se evangeliza, ¿no? Sí. O sea, porque como dice, este chiste es de Latinoamérica, dice. ¿Cuál? Llega el padre
y a una situación donde el pueblo está explotado por unos, lo mismo pasa en algunos sitios, Sí. o sea, de gente de la droga, Sí. o sea, guerrilleros, Los carteles, todas explotan a la gente, Sí. y el padrecito dice, vosotros no tenéis hambre y sed de justicia. Y ellos lo miran al padre, ¿y eso qué es? Nosotros tenemos hambre y sed de la común. De la común. Es la única hambre que tenemos, es la de pan y sed de agua. ¿Entiendes? O sea que la justicia, la verdad, la justicia también se forma. También se forma. Ok. Entonces ya ahí salió, fue una forma no religiosa de afianzar una vocación, la de la itinerancia, que luego ahora cuando en 2012 empecé este blog en portugués. Luego yo organicé era director espiritual de una peregrinación a Tierra Santa, y allí encontré una pareja. Él es diácono aquí en Toronto. Ok, sí. Él es diácono y ella es dentista. Ella de niña había estado en Brasil, sabía un poco portugués, entonces leyó el blog y dijo, uy, este blog debería ser traducido al inglés. Y yo digo, bueno, si tú lo quieres hacer, porque yo no tengo tiempo, porque ya hago desde 2012, hago un artículo cada dos por mes. Publico siempre el 1 y el 15, desde 2012. Luego el inglés empezó en 2015. Y desde 2015 el inglés, el portugués ya ha hecho más de 10 años, el inglés el próximo año hará 10 años. Uy, padre, increíble, increíble. Y próximamente español. Y próximamente español. O sea, si tú lo dices... Estos blogs son maravillosos y sí, yo le digo a la gente que por favor entre a Blogspot y busque al padre Jorge Amaro y basta y entrar al misión Google. itinerario, misión itinerante. No, tiene que buscar, ahora en español todavía no está, tiene que buscar Sí, solamente en inglés. En inglés portugués. y portugués, que son los Portugués, originales. sí. Y es que, padre, hay algo interesante de todo esto. Y es, sin duda, acá tiene que estar la fuerza del Espíritu Santo guiándolo en todo esto. Y me gusta mucho una parte de este concepto de misión itinerante, donde el Padre coge un evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y dice... El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, si yo cojo esto y hago como una comparación con esa historia de los vaqueros, pues definitivamente aquí el Padre, es decir, acoge su misión desde los 10 años, está completamente, es muy clara, ¿sí? Porque el Padre deja todo lo que el mundo le puede ofrecer, todas las cosas incluso materiales y bueno, yo no dejo nada porque no tenía nada, pero a la vez que voy creciendo y voy mirando al mundo... Pero luego, como voy creciendo dentro del seminario con valores cristianos, yo luego, sobre todo en las vacaciones, yo encuentro los chavales y las chavalas de este mundo, ¿verdad? Sí. Y me voy comparando y digo, no. Exacto, o sea, es como que el Padre... No me atrae. Exactamente, entonces todo lo que, digamos... generalmente los jóvenes, cómo iniciamos también nuestro proceso. O sea, yo en particular, yo vengo de una familia católica. Yo no estudié en colegios católicos, pero conozco, sí, gente, amiga, familiares que sí estudiaron en colegios católicos, pero finalmente no siguieron ese llamado, no hubo un seguimiento, no hubo como una perseverancia o de pronto como que ese camino en algún momento
se divide, y es en ese momento, ya cuando entramos a la universidad, por el proceso también de la adolescencia y cosas, y empezamos a vivir otras cosas que pues el mundo en ese momento nos ofrece. Entonces, que las fiestas, y bueno, tenemos que estar también como en el rol de qué carrera vamos a estudiar, qué vamos a hacer para vivir, como, ¿sí? Y Sí, seguramente claro. en esa época tampoco lo tenemos claro. Yo estudié finanzas, comercio exterior, pero yo en esa época cuando salí del colegio, que tenía más o menos como 17 años, yo no sabía qué estudiar, pero me guié un poco por la referencia de mis papás, por consejos de mi familia. Entonces en mi casa querían que yo estudiara contabilidad, y finalmente yo decía, bueno, mi mamá estudió comercio exterior, mi papá también, voy a buscar algo más o menos que tenga como una relación, y finanzas y comercio tenía eso, tenía de todo un poco, economía y estas cosas. Pero es difícil encontrar aquello que uno realmente, a lo que uno se quiere dedicar, padre. Y a mí eso o sea, admiro que un niño de 10 años haya encontrado su vocación de ser misionero y lo haya tenido tan arraigado en su mente y en su corazón. Porque pues muchos de nosotros en el mundo todavía pasan los años y todavía estamos como que buscando nuestra misión, o sea, Sí, eso la yo seguimos no lo, buscando. eso es, o sea, por eso mi vocación no sirve de ejemplo para la gente de hoy. Porque la gente de hoy se van dando palos de ciego aquí y allí, experimentando cosas y no terminan de aclararse. Exacto. Yo a los 6 años ya sabía lo que quería de la vida. Claro, O sea padre, que- pero también hubo un componente principal, y era cómo en esa época los niños entraban directamente a una institución y estudiaban en y instituciones sabían católicas, curas. y eran Sí. todo el día estudiando, y la fe estaba incorporada todo el tiempo. Entonces iban Sí, sí, todo el día. Empiezas en la mañana con la oración de la mañana, luego el desayuno, luego clases y luego el estudio por la tarde. Juegas fútbol como todo el mundo, Sí. o otros deportes, corres y luego hay horas de estudio. Ajá. Y después la cena, hay oración otra vez, la misa es diaria. O sea, y luego al final hay algún tiempo de estudio. El estudio es todo hecho todos juntos, Sí. y se hace silencio. Ajá. Y eso fue una vida así. Y yo no, o sea, ha habido tiempo para todo. Yo no he echado de menos el mundo, porque el mundo luego teníamos Sí. 15 días de vacaciones por Navidad. Teníamos 5 días de carnaval, Sí. vacaciones de carnaval. Luego otros 15 por Pascua. Y al final 3 meses de vacaciones. ¿Qué más quieres? No, Y y en además todo que- esto yo estaba en el mundo, no estaba en el seminario. No, y además, padre, que también la misión le da la oportunidad a las personas de viajar, de viajar. A mí me encanta viajar, a mí me gusta viajar y conocer otras culturas, y A mí también estas a mí misiones. me gusta vivir en otras culturas, no tanto el También. viajar. O sea, el Ok, viajar en el y sentido de vivirlas. turismo, de conocer, no. Ajá, De conocer, vivirlas, conocer, experimentarlas. que yo he visto allí. No, a mí me gusta vivir en Sí, un sitio interesante. distinto. Ajá. Vivir, aprender la lengua, Sí. la cultura, porque si no aprendes la lengua, no aprendes la cultura, porque la lengua es el alma de la cultura. Sí, correcto, es Y, cierto. o sea, vivir en un sitio distinto sí, pero andar a ver, no tengo esa curiosidad para ver. Hay Sí. una cosa que me gustaría de ver en este planeta, Ajá. y ya estuve casi para ir, luego vino todo este problema, que serían las pirámides de Egipto. Es la única cosa que me gustaría ver, que no he visto. Padre, claro. De resto no tengo o sea, misionero sí, no turista. Sí, Yo exacto. no tengo la vocación de turista, no, Ajá. me aburre. No, y es Vivir en cierto. un sitio durante un tiempo sí, ahora ir, ver aquí, ver, no me interesa. Exacto. No, No. interesante que no es
como ir de turista, Y uno pensaría sino que sí. vivir y también Vivir, como sí. acoger esa cultura, como hacer parte de esa cultura, de esa comunidad. O sea, yo digo siempre es comprometido, pero no enganchado. Ujú. Comprometido. Interesante, padre, Y comprometido. o sea, comprometido en el momento en que estás como Sí. este vaquero. El momento en que entra en la ciudad, él Sí. está comprometido, totalmente comprometido, Sí. pero enganchado ni a la chica, ni al poder de Exacto. sheriff, ni a nada. En cuanto deja todo Su en paz, misión. ahí se va. Exacto. Y Pero eso es muy estaba lindo, comprometido. padre. O sea, y eso es Exacto. precisamente una cosa que yo repito muchas Sí. homilías, comprometido pero no enganchado. Y el Ajá. vaquero es un ejemplo de eso. Sí, qué lindo. Comprometido pero no enganchado. Porque si estás enganchado, tú esperas. O sea, estás enganchado a una persona o enganchado a una realidad, tú esperas de esa realidad. Comprometido es un movimiento desde ti hacia una realidad o personas. Sí. Enganchado es un movimiento desde esas personas o esa realidad hacia ti. Porque cuando tú estás enganchado a algo o a alguien, tú tienes expectativas. Y cuando las expectativas no se realizan, sufres. Y eso tiene mucho de budismo. El sufrimiento en budismo sí. viene por el hecho de que tú estás enganchado de tantas cosas. Desengánchate Claro. y se Sí. termina el sufrimiento. Uy, Esa es la qué idea. alegría, padre, qué buen mensaje, me encanta Bueno, este es porque, budismo puro. ok, Para ellos el sí, sufrimiento viene porque tú estás enganchado, sea la riqueza, sea las personas, sea lo que sea. sí, Comprometido deberías de estar, sí. pero no enganchado. Igual en el catolicismo está también el abandono, padre. Bueno, sí, pero ¿sí? Es abandonarnos Jesús y no aferrarnos a las cosas Es ni a las negarte a ti personas, mismo. negarse a uno mismo. Y hay algo que, digamos, de ese abandono que en algún momento aprendí con el padre Ignacio Larrañaga. Él tenía unos talleres de oración y vida y se han extendido por muchas partes. Y yo aprendí algo, porque todavía me falta. Me bueno, falta pues, todo el el tema mundo del le falta. abandono. El tema del abandono. Pero eso está interesante, padre. Es como ese compromiso que tú tengas hacia, y si lo unimos a la fe y a esa misión de evangelizar, de llevar la buena nueva, de llevar esperanza, pues sí, tenemos es que negarnos a nosotros mismos y abandonarnos simplemente en la voluntad divina. Y dejar, o sea, y eso es, además yo muchas veces lo veo desde el punto de vista incluso de la vida humana, así es. En inglés hay dos palabras que para un extranjero las dice de la misma forma, si bien que se escriben de una forma distinta y se pronuncian verdaderamente de una forma distinta. Pero cuando uno no sabe bien inglés, las pronuncia igual, que es vivir y dejar. Live, Así el live, ajá, se pronuncia, sí, más o menos live and no, live, pero no, tiene live, otras live, live, ajá, eso es vivir. Sí. Live, eso es dejar. O sea, se ajá, pronuncian sí, distintas, pero sí. para un extranjero las pronuncia Sí. igual. sí, Pero, sí, correcto. Pero vivir significa dejar. Interesante, padre, genial. Tú, Sí, mira, sí. desde la concepción Vivir en las trompas de significa falopio, dejar. y si quieres continuar a vivir, no Sí. puedes continuar ahí, tienes que dejar ese espacio. De Sí. las trompas de falopio al útero. Sí, Del útero 9 meses, al final de 9 meses tienes que salir, tienes que dejar. Tienes que y dejar. estabas bien, y de hecho el nacimiento es vivido como el bebé, por el bebé como el ser expulso del paraíso. Y luego te acostumbras a la familia, que es como un nuevo útero. Y el día en que te vas a la escuela, yo no he visto El dolor. ningún niño que no llore. que no llore y que no vuelva de la escuela diciendo yo no Yo no quiero más, volver. no quiero volver. Y así es. Y luego Sí. dejas tu ciudad para irte a otro país o para ir a estudiar a otro sitio. Sí. Dejas tus padres para casarte. Exacto. Vivir es Es un dejar. continuo dejar. Un continuo dejar. Por eso el paradigma vital
de salir del Egipto, pasar por el desierto para la tierra prometida. Somos peregrinos. Qué lindo. Peregrinos, no turistas. Peregrinos. Porque el peregrino está comprometido y desenganchado. El turista no está comprometido con nada. Ok. O sea, sí, es verdad. Es el pasajero, es algo Es todo pasajero. O sea, saca sus fotos, pero no hay se compromiso. mete. No hay compromiso, no Es- aprende la lengua ni la cultura ni nada. Para ella es todo cosas de ver, nada más. O sea, Totalmente. no se compromete con la gente del lugar. Ok. Por eso los lugares turísticos, aún en países pobres, es todo una realidad irreal. Sí, sí, totalmente. Punta Cana. Sí, Punta Cana. En un Los país cruceros, pobre. sí, Es sí, todo, y casi no te dejan salir de sus sitios, porque saliendo de sus sitios ves la realidad del país. Claro. Y igual, pues te pasa algo. Sí, sí, Así sí. que el turismo ni siquiera ve la realidad de un país, Sí, la correcto. cultura de un país. Y las porque ni necesidades de un país. las necesidades es Sí, todo así es una ilusión. Sí, tal cual. Padre, qué lindo esto que nos comparte. Podríamos seguir horas, pero ya, digamos, vamos a dar una pausa para poder dejar a todos estos oyentes como con ese deseo de querer escucharnos próximamente en otro episodio con el Padre Jorge Amaro, para que él nos siga compartiendo todas esas experiencias de fe, pero también su conocimiento, todo ese conocimiento maravilloso que durante años, desde el 2012, ha estado escribiendo en Misión Itinerante, en inglés, en portugués y próximamente en español. Y cómo podemos aprender de él y nutrirnos de la fe, pero también de toda esa historia maravillosa. Entonces, Padre, muchas gracias. Gracias por este espacio. Muchas de nada. Gracias por contarnos esa misión itinerante que usted ha hecho y cómo desde esos 10 años ese llamado llegó y cómo lo ha seguido con perseverancia, Padre. Gracias por darnos su vida, su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones. Muy Dios lo bien, bendiga. igualmente. Y a todos los oyentes de Radio María, ya saben que nos pueden escuchar por www.radiomaria.ca, también por YouTube, también por RM Canadá, la aplicación que bajen desde su celular. Y nos vemos entonces en nuestro próximo episodio y programa de Transformar mi Presente. Usted escuchó Transformar mi Presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.